Muy buenos días a cada uno de nuestros hermanos de la iglesia de Shalom y Salem. Feliz sábado para cada uno de los que están siguiéndonos en este mensaje de sábado. Queremos agradecer a Dios por esta semana maravillosa que Él nos ha dado. A pesar de todas las situaciones que estamos viviendo en este mundo y de los peligros en los que nos encontramos, el Señor está poniendo sus manos y está cuidando de cada uno de nosotros. Antes de poder estudiar la palabra de Dios esta mañana, quisiera presentar al Señor el mensaje de su palabra, porque necesitamos la iluminación del Santo Espíritu para poder recibir ese mensaje que Dios tiene para nosotros el día de hoy. Oremos. Eterno Padre, gracias te damos porque nos hiciste amanecer a un sábado más, porque tú nos diste la oportunidad de encontrarnos otra vez contigo para estudiar tu santa palabra en este hermoso día de sábado. Te ruego, Señor, que hoy nos acompañes, que hoy nos dirijas, que hoy estés con nosotros al estudiar tu palabra. Te lo suplicamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mis queridos hermanos, vivimos días completamente complicados y difíciles. Días en los cuales el enemigo está produciendo tristeza y dolor al corazón de muchas personas. La maldad que se está produciendo en este tiempo ha rebasado los límites de lo que hemos tenido en el pasado. Y nosotros estamos viviendo días que la Sagrada Escritura señala como días finales de la historia del mundo. Nos ha tocado a cada uno de nosotros enfrentar estos momentos y necesitamos un poder especial para poder cumplir con la misión que Dios dejó para su iglesia, para sus hijos, para sus mensajeros en este tiempo en el que vivimos. Los discípulos del Señor Jesucristo también vivieron momentos muy difíciles cuando el Maestro tuvo que partir. Estaban entristecidos, estaban temerosos y con gran incertidumbre por la partida de su Maestro. Para ellos, el futuro de la iglesia primitiva, desde la perspectiva humana, pues era sombrío. El líder se había ido. Ellos estaban completamente descorazonados. Era una situación que nunca habían vivido. Habían pasado con su maestro, lo habían visto a su maestro hacer milagros, resucitar muertos. Habían visto a su maestro multiplicar panes, dar de comer a miles de personas y de traer al corazón de las personas deprimidas paz y seguridad. Los discípulos por sí mismos no podían hacer absolutamente nada. Estaban descorazonados. Y el Señor Jesucristo les había dejado una misión importante que cumplir en los últimos días. ¿Qué harían? Hoy día nosotros tenemos condiciones completamente distintas. Tenemos libertad, tenemos facilidades para hacer que la iglesia crezca, que el mensaje de Jesucristo sea conocido por todas las personas. Y hoy día tenemos otro tipo de obstáculos que tal vez sean igualmente difíciles, pero indudablemente los discípulos del Señor Jesucristo en aquellos días tuvieron condiciones logísticas, materiales, muchísimo más complicadas que las nuestras. Pero hay algo especial que ocurrió en aquellos días de los discípulos. Y después del dolor de la pérdida del gran líder de Jesucristo, dice la Escritura que ellos estaban unánimes. Estaban fuertemente convencidos de su fe en Jesucristo. Sin embargo, los acompañaba la oposición del gobierno.
la oposición de la sociedad circundante, porque los judíos los combatían, los perseguían, los ponían en la cárcel y los mataban, y el gobierno imperante de aquel tiempo hacía exactamente lo mismo. No tenían suficientes recursos financieros, no tenían medios que les facilitara el cumplimiento de la misión que habían recibido de parte del Señor Jesucristo. Y eso era completamente difícil, materialmente imposible cumplir con aquella comisión que el Señor les había dejado antes de su partida. Hoy día existen otros problemas para la iglesia de Cristo de este tiempo. Cuando el Señor Jesucristo estaba por partir, Él tuvo una oración especial en favor de su iglesia, de sus discípulos, y se preocupó de manera puntual de orar por la unidad de su iglesia. El Señor Jesucristo había visualizado que el enemigo se enfocaría en la desunión de la iglesia para entonces quebrar la posibilidad de la difusión de este mensaje salvador que el Señor había dejado. Hoy día encontramos en el seno de muchas iglesias un descontento frente a lo que significa la religión, la fe, lo que la iglesia puede dar. Este descontento no solamente está entre las personas que han salido de las iglesias, sino las personas que se encuentran dentro de la iglesia. Existe también una especie de descontento entre iglesias, entre grupos, entre denominaciones. Existe un descontento de las personas para con los líderes de la iglesia, un descontento entre las parejas de la iglesia, entre las familias, entre los padres y los hijos. Existe división dentro de la sociedad y la iglesia no está sufriendo más las prohibiciones que tenía la iglesia primitiva. Sin embargo, este tipo de situaciones lleva a la iglesia a una especie de tranquilidad y de somnolencia respecto a la misión. Y muchos de los creyentes contemporizan con la sociedad presente. Hoy día vivimos gran apertura para el cumplimiento de la misión. La gran pregunta que tenemos que volver a hacernos es por qué los discípulos antes del Pentecostés se sentían devastados e impotentes. Y nosotros tenemos que preguntarnos lo mismo: ¿por qué no está avanzando la iglesia de Cristo? Como lo hicieron los valdenses, como lo hicieron los pioneros, como lo hicieron los apóstoles del Señor Jesucristo después del Pentecostés. ¿Por qué nuestra influencia como creyentes no puede cambiar la vida de las personas como lo hicieron los apóstoles aquel día maravilloso del Pentecostés, donde se convirtieron 5.000 personas como resultado de la presentación del mensaje salvador por parte del apóstol Pedro? Lo que ocurre es que la incredulidad que hubo antes del Pentecostés también está apareciendo en nuestros días. Mis queridos hermanos, necesitamos recibir el poder del Espíritu Santo, porque solo el Espíritu Santo habrá de cambiarlo y transformarlo todo. Cuando leemos la Escritura, encontramos que en esa cadena profética que presenta la palabra, nos habla de un derramamiento de la lluvia tardía. Es decir, de una abundante lluvia tardía del Espíritu Santo. Y nos dice que este derramamiento de la lluvia tardía sería indispensable para que en los últimos días se cumpliera la misión que el Señor había dejado. Como creyentes, necesitamos hacernos algunas preguntas. Si eso es lo que va a ocurrir, si los verdaderos hijos de Dios han de recibir el poder del Espíritu Santo en los últimos días,
¿Qué necesito hacer como creyente? ¿Qué necesito hacer como iglesia para que el Espíritu de Dios se manifieste en mi vida? Pues comencemos revisando un poco lo que pasó antes del Pentecostés. La Escritura, comentando lo que le ocurrió a unos discípulos que caminaban y que se dirigían hacia Jerusalén, dice en Lucas 24, 45 al 49. Entonces les abrió el sentido para que entendiesen las Escrituras y les dijo: así está escrito que el Cristo tenía que padecer y al tercer día tenía que resucitar de entre los muertos, y que en su nombre se predicaría el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones, empezando de Jerusalén. Vosotros sois testigos de estas cosas. Yo enviaré la promesa de mi Padre, pero permanecer en la ciudad hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Aquí encontramos a dos discípulos, los cuales encontramos que iban camino a Emaús. Y entonces el Señor Jesucristo aparece mientras la incertidumbre que había en ellos estaba confundiendo lo que el Maestro les había indicado. Jesús les había enseñado que Él resucitaría, pero todavía la incredulidad los invadía. Todavía estaban confundidos con el mensaje profético. Entonces, cuando Jesús aparece, Jesús les abre el entendimiento. Les abre, dice aquí, el sentido. Y hace que ellos puedan ver la Escritura. Y entonces caen sus prejuicios. Entonces cae su desánimo. Entonces cae la incertidumbre y la incredulidad. Es lo primero que el Señor Jesucristo hará con nosotros si tenemos un encuentro personal con Él. Y el Señor Jesucristo le mostró en las Escrituras algo que ellos ya habían escuchado por la misma boca de Jesucristo. Que en realidad Jesucristo tendría que padecer, tendría que resucitar entre los muertos. Pero algo fundamental aquí que el Señor Jesucristo les hizo notar a estos discípulos es que en su nombre se predicaría el arrepentimiento y el perdón. No solo en Jerusalén, sino a todas las naciones, empezando por Jerusalén. Es lo mismo que tiene que ocurrir hoy. El Señor tiene que abrir nuestro entendimiento para que podamos comprender que el Jesús resucitado y que está en el cielo, Él tiene que ser predicado. Y el mensaje que tenemos que predicar es el mensaje del arrepentimiento y el perdón, que es el último mensaje que Dios tiene para este mundo. Y tiene que ser predicado y enseñado no solamente a algunos, sino el Señor Jesucristo les dijo, tienen que ser enseñados a todas las naciones. Y ahora se dirige a estos discípulos y les dice, ustedes son testigos de estas cosas. Pero la clave de todo esto está en el último versículo, en el 49. Y les dice, permanezcan en Jerusalén hasta que yo les envíe el poder. Esta es la palabra clave. Y viene del griego dunamis. Es una palabra de la cual se deriva algunas palabras hispanas como dinamita, como dínamo. Solamente mediante este dunamis puede derrumbarse los muros de una mente prejuiciada, inflexible, indiferente, llena de pecado y maldad. Una mente que vive en el formalismo religioso. Una mente que practica el egoísmo, que ama las riñas, las envidias, las iras, los celos. La Iglesia de Cristo solamente cumplirá con la misión cuando haya recibido el poder del Espíritu Santo. El derramamiento de la lluvia tardía
no será un hecho comunitario. Algunos están esperando que un día lleguen a la iglesia y entonces aparezca el Espíritu Santo y produzca ese derramamiento del Espíritu Santo sin distinción de ninguna persona mientras estamos en una reunión grupal. Lo que ocurrirá es que el Señor Jesucristo hará que su Espíritu Santo caiga de manera individual, de manera personal, sobre sus hijos fieles. Este gran milagro ha de ocurrir, pero será en la vida de cada hijo de Dios. Y si cada hijo de Dios fiel recibe el poder del Espíritu Santo, entonces el conjunto de aquellos que recibimos el poder del Espíritu Santo nos llevará a cumplir la misión que el Señor nos ha dejado. Los apóstoles necesitaban un cuádruple poder para cumplir con esta misión. Y había que prepararse para eso, y la Escritura lo dice. El primer poder que necesitaban era el poder espiritual, aquel que se fortalece a través de la oración. Porque la lucha que tenemos no es una lucha contra carne o contra sangre. El Señor Jesucristo, en los momentos más difíciles de la vida de sus discípulos, les hizo una advertencia muy clara, y está en Mateo 26, 41. Dice la Escritura: estad alerta y orad. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. El Señor Jesucristo advirtió que necesitamos fortaleza espiritual, y esta vendrá solamente bajo dos condiciones: si estamos alertas. ¿Y qué quiere decir estar alertas? Quiere decir que tenemos que saber y estar alertas si tenemos un adormecimiento espiritual, si alguna cosa está tomando el lugar de Jesucristo, si nuestra relación con Jesucristo está siendo enfriada por algunas de las atracciones de esta tierra, o si la concentración que tenemos hacia la palabra está completamente desviada. Y la segunda cosa que tenemos que hacer es orar. Ese poder, el poder maravilloso de Dios, producirá un nuevo efecto y producirá una nueva voluntad en nosotros. Ese será el resultado. Y se fortalece con la entrega que nosotros hacemos a Jesucristo, nuestro Señor. Cambiar nuestros afectos y fortalecer la voluntad, el dominio propio. En el libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 1 y versículo 2, dice: porque si sentís algún estímulo en vuestra unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el Espíritu, algún afecto entrañable, llenadme de alegría teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. Qué maravillosa declaración del apóstol Pablo. Porque dice él que si sentimos en nuestras emociones dentro de nosotros que estamos unidos a Jesucristo, si sentimos que Jesucristo está produciendo un amor especial en nuestra vida, si estamos como compañeros del Espíritu Santo, entonces algún afecto entrañable nos llenará de alegría. Y entonces tendremos entre nosotros un mismo parecer. Entonces entre nosotros nos amaremos. Y luego dice: y estaremos unidos en alma y pensamiento. Estos son los cambios que produce la presencia de Jesucristo y el gobierno del Espíritu Santo en nuestras vidas. El Señor Jesucristo en San Mateo 11:13 dijo: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas cosas a vuestros hijos, cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo piden. No puede ser más claro el Señor.
Necesitamos recibir el poder del Espíritu Santo. Y en Romanos capítulo 8, 27, dice el apóstol Pablo, y Dios que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. De manera que para que nosotros podamos estar firmes en Jesucristo, para que nosotros estemos conectados con el amor de Jesucristo, para que estemos conectados entre nosotros, debemos orar y debemos estar cerca del Señor para que esa transformación ocurra. Pero necesitamos algo más. Necesitamos una transformación intelectual. Y esto va a ocurrir solamente si nosotros comenzamos a recibir la palabra de Dios como el alimento fundamental para nuestra vida. Nuestra mente no cambiará a menos que esa espada de dos filos penetre todos nuestros prejuicios, penetre todas nuestras conexiones negativas que tenemos como resultado del pecado y el dolor y nos transforme. En el libro de Proverbios, capítulo 2, versículo 6, dice el Señor, porque el Señor da la sabiduría, conocimiento y ciencia brotan de sus labios. La sabiduría no es algo que se adquiere en algún centro de estudio. No es algo que se adquiere por una lectura asidua o un aprendizaje memorístico o este tipo de características. La sabiduría es la capacidad que Dios nos da para poder diferenciar entre el bien y el mal, entre lo que es apropiado y no es apropiado, entre lo que necesitamos hacer para construir y no para destruir. La capacidad que Dios nos da para resolver las situaciones difíciles de la vida y para encarar el dolor y el sufrimiento. El Señor nos ha prometido sabiduría, la sabiduría es de Él. En Proverbios 23, 12, dice, presta atención, escucha mis palabras, aplica tu corazón a mi conocimiento. El propósito de Dios es que a través de nuestra atención hacia su palabra, entonces Él genere, produzca una transformación en nuestra mente, cosa que nosotros no podemos hacer. Ni ningún otro ser humano lo puede hacer. Si se produce una transformación a nivel de nuestra mente, entonces comprenderemos las Escrituras, entonces tendremos a Jesucristo en nosotros y entonces tendremos poder para cumplir con la misión. El Señor Jesucristo, hablando acerca de las Escrituras, en San Juan 5:39, dijo, estudiáis con diligencia las Escrituras, porque pensáis hallar en ella la vida eterna. Y luego añade, y son ellas las que dan testimonio en mi favor. Leer cada día la Escritura para recibir el poder necesario para salir vencedores contra los ataques del mal es indispensable. El Señor Jesucristo derrotó al enemigo con las Escrituras. Esto es lo que tenemos registrado después de la tentación en el desierto. Y por último, el Espíritu Santo nos da el poder para servir a otras personas. Es decir, la negación de nuestro yo es reconocer que necesitamos vivir para servir a nuestros prójimos. Y ustedes dirán, bueno, pero eso no tiene ninguna relación con la realidad que vivimos hoy. Si yo sirvo a alguien, entonces me van a tomar por tonto o van a aprovecharse de mi nobleza. Estamos equivocados. El servicio permite que Jesucristo se refleje delante de aquellas personas que están extraviadas, perdidas, descontroladas, y entonces genera en ellos paz. Isaías capítulo 58, versículo 10, dice la Escritura,
y si dieres tu pan con el hambriento, y si reconocieres el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. Miren ustedes qué interesante este mensaje de Dios. Si dieres tu pan con el hambriento, es decir, si naciere de ti el compartir con los necesitados, y reconocieres el alma afligida, la única manera de dar nuestro pan con el hambriento, y reconocer que alguien está entristecido, está afligido, está deprimido, está con dolor, es que el Espíritu Santo pueda estar en nosotros. De lo contrario, solamente nos miraremos a nosotros mismos. De lo contrario, trataremos de satisfacer nuestras propias necesidades de manera egoísta. Si el Espíritu Santo no está en nosotros, esa será nuestra realidad. Y entonces nos privaremos de que nazca la luz en medio de las tinieblas y la oscuridad. Y Dios ha prometido, si de alguna manera las tinieblas te cubren, si de alguna manera la oscuridad te rodea, entonces tu vida será como la luz del mediodía. ¡Qué maravilloso es Dios! El Señor Jesucristo, cuando sus discípulos lo confrontaron diciéndole que es difícil que una persona entre en el reino de los cielos, el Señor Jesucristo les dio la clave. Y les dijo en Lucas 9:23, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Lucas 9:23. El servicio es el resultado de la entrega y la dedicación a Dios. El espíritu de servicio desinteresado en favor de nuestros semejantes es el resultado de la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas. Al recibir el Espíritu Santo, recibimos el poder que nos capacita tanto para controlar nuestros deseos como para hacer la voluntad del Padre. Indudablemente, el resultado de la presencia del Espíritu Santo en nosotros es recibir el poder para controlar nuestra naturaleza humana y generar cambios en la vida de otras personas. Mis hermanos, el primer fruto de un corazón convertido y entregado al control del Espíritu Santo es el cambio total de nuestra naturaleza pecaminosa. Si todavía conservamos esa naturaleza pecaminosa, si todavía practicamos de manera consciente pecados que nos están echando a perder, la presencia del Espíritu Santo en nosotros es ausente. Esta nueva naturaleza produce de manera espontánea frutos ajenos a lo que nosotros hemos sido habitualmente. Estos frutos se van a producir de manera espontánea, van a llenar la vida de cada uno de nosotros. ¿Y qué producirán en nuestra vida? Gálatas 5, 16, 21, 22 y 23. Y dice así la palabra: así os digo, vivid por el Espíritu. No seguiréis los deseos de la naturaleza pecaminosa. En cambio, los frutos del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Maravillosamente, el Espíritu Santo permite que nosotros demos de manera natural, que fluya a través de nosotros el amor, la alegría, la paz, que seamos pacientes, amables, bondadosos, que seamos fieles, humildes y que tengamos suficiente dominio propio, no solamente para controlarnos frente a los ataques de otras personas, sino fundamentalmente para que el Espíritu Santo nos ayude a controlarnos de caer en las tentaciones. Cada uno de nosotros ha sido llamados a ser un testimonio de Jesucristo. El segundo gran resultado del poder del Espíritu Santo es convertirnos en un reflejo de Jesús. Si amamos a Jesús, pensaremos como Jesús y cumpliremos la misión que Jesús dejó para que nosotros la hagamos. El apóstol Pablo
fue a predicar a Atenas, una ciudad donde la filosofía y el conocimiento humano brillaban. Y él era también un hombre muy versado, un filósofo que conocía muchos idiomas, ciudadano romano, y comenzó a discutir con ellos. Y después de discutir, yo me imagino los argumentos que ellos tenían, el apóstol Pablo llegó a una conclusión. 1 Corintios 2:2. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo crucificado. El apóstol Pablo llega a esta conclusión porque se dio cuenta que sus conocimientos académicos, que eran muchísimos, no les sirvió para conducir a estos atenienses a los pies de Jesucristo. Solo el poder del Espíritu Santo y la sencillez del mensaje dieron el resultado esperado. El poder del Espíritu Santo es el único camino para lograr la vida eterna y para hacer que las personas que nos rodean también la consigan. Tenemos algunas preguntas que formular. ¿Cómo fue posible que instrumentos débiles, sin preparación académica, sin experiencia en liderazgo, sin experiencia en estrategias de crecimiento de iglesia, pudieron hacer crecer la iglesia de Cristo tan rápido en el primer siglo de la era cristiana? Inicialmente eran 120 y después del Pentecostés fueron como 5.000. Pero ¿cómo fue posible que ellos en 50 años, careciendo de los medios de transporte, de la ayuda de la prensa, de los medios de comunicación masiva, sin dinero alguno, con oposición de los judíos, siendo perseguidos por los romanos, que fueron los más crueles de la historia, cómo llegó el mundo a conocer el cristianismo, el evangelio de Jesucristo? Y no tenemos otra respuesta. Fue el poder del Espíritu Santo. Fue así como ellos pudieron cumplirlo. Ahora la pregunta que nos hacemos nosotros es cómo podremos hacerlo nosotros. Creo que la respuesta es obvia. El propósito fundamental del Espíritu es darnos poder, capacitarnos para recibir ese poder. Nuestra tarea es hablar como testigos y no argumentar como abogados. A veces nos toca presentar el mensaje de Cristo a algunas personas. Y en nuestro afán de poder mostrar la Escritura, tratamos de argumentar y argumentar y argumentar. Y a veces entramos en discusiones que no tienen construcción alguna. Porque cuando una persona tiene una posición y la otra tiene otra posición, lo único que se produce es el aumento de adrenalina, el aumento de cortisol y un bloqueo de nuestra capacidad de razonar, un final de la empatía, y esa controversia no cumple con el propósito de Dios. El Espíritu Santo nos llevará a la tarea de testigos y no a la tarea de argumentación. En Juan capítulo 3, versículo 11, dice: lo que sabemos y hablamos y hemos visto, esto testificamos. Cuando Pedro le dijo a la multitud: arrepentíos, Pedro se lo dijo por experiencia, porque días antes él había negado al Maestro, había llorado, había sufrido, se había arrepentido y el Señor lo había perdonado. El Espíritu Santo es un testigo juntamente con nosotros. Es decir, nos impulsa, nos lleva a testificar, dar testimonio acerca de Jesucristo. En Hechos capítulo 5, versículo 32, dice: vosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a quienes le obedecen. Qué maravilloso, mis queridos hermanos. Dice la Sagrada Escritura que nosotros somos testigos. Y mire, Hechos 5:32, y nosotros somos testigos suyos, y también el Espíritu Santo, el cual Dios ha dado a quienes le obedecen. Aquí se utiliza una palabra griega, martus, que viene del español mártir. El mártir es alguien que está convencido de la verdad y la manifiesta tanto en su vida
como con su muerte. Los mártires murieron no para transformarse en mártires, sino que ellos ya eran mártires antes de ser sacrificados y asesinados. Definitivamente necesitamos estar unidos en Jesucristo para que el Señor pueda traer a nuestro corazón paz y bendición. Los discípulos fueron transformados por el Espíritu Santo y revolucionaron el mundo. Hoy tenemos miles de millones de habitantes en el mundo. Hoy tenemos personas muriendo cada día. Y necesitamos ponernos en manos de Jesucristo para que el Señor nos dé el poder del Espíritu para salvar a tantas personas que están muriendo sin esperanza. Mis queridos hermanos, quiero invitarlos en este momento para que cada uno de ustedes pueda decirle: Señor, necesito el poder de tu Espíritu, necesito cumplir con la misión, capacítame, recíbeme, estoy listo y dispuesto, renuncio a todos los intereses que me alejan de ti. Si hay alguno esta mañana que recibió el mensaje de Dios, el toque de Dios en su vida, lo invito para entregar su corazón a Jesús. Lo invito para dejarlo todo y seguir a Jesucristo. Voy a orar por usted. Póngase de rodillas donde está y oremos. Querido Padre, gracias te damos, Santo Señor, porque hoy podemos entregar nuestra vida y nuestro corazón a ti, Padre. Queremos suplicar que nos perdones, que nos recibas y que nos des el poder de tu Santo Espíritu para ser transformados y para cumplir con tu misión. En el nombre de nuestro Señor Jesús te lo pedimos. Amén.